Buenos días, profesor. Soy el alumno Hernández Cip Juan David de la capacitación de contabilidad y ahora le comentaré y explicaré los conceptos básicos de la geometría analítica. Bueno, comencemos. Comenzaré hablando de la geometría analítica, pero primero, para adentrarnos en este tema, hay que conocer tres conceptos que son básicos y fundamentales para esta práctica, cuáles son el plano cartesiano, lugar geométrico y la ubicación de puntos en el plano. El plano cartesiano. Este es un conjunto de rectas perpendiculares que se cortan en un origen llamado centro. Su eje horizontal lo llamaremos el eje X y el eje perpendicular es conocido como el eje Y. Este nos sirve para poder ubicar los puntos cardinales que a continuación conoceremos. La ubicación de puntos. Estas son coordenadas a las cuales lo ubicaremos en el plano que cumplen con la condición de que una siempre irá en el eje X y otra irá en el eje Y. Ambas pueden ser positivas o negativas. El lugar geométrico. Este es un conjunto de coordenadas que satisfacen ciertas propiedades y nos indican si tenemos una recta, ya sea curva, parábola, entre otras. Nos ayuda a saber qué superficie plana se forma en el plano gracias a las coordenadas y a la ubicación de cada punto cardinal que nosotros hacemos. Comenzaremos con obtener el lugar geométrico. En los ejercicios siempre nos van a dar una fórmula, ya sea despejada o no. En este caso nos dan 3x más y más 2. En este caso la y va a tomar mucha importancia. Vamos a tener que despejarla, o sea, dejarla sola. ¿Y cómo haremos esto? Bueno, pasaremos el 3x y el más 2 al lado del 0, al lado derecho. Y al pasarlos tendrán que cambiarse de signo al signo contrario. En este caso el 3x quedó como menos 3x y el más 2 quedó como menos 2. A continuación nosotros haremos una tabla. Ustedes lo pueden hacer ya sea de forma corrida o en una tabla como la que se muestra acá. El valor de x nosotros lo indicaremos. Puede ser en una escala proporcional. Entonces yo escogí que sea del punto menos 2 hasta el 2. En este caso tendremos que sustituir el valor de x en nuestra fórmula ya despejada y el valor de x será el valor que nosotros le dimos en la primera columna, como se muestra a continuación. Cada coordenada tendrá una fórmula y se sustituirá para así poder sacar el valor de y. Al completar la ecuación menos 3 por menos 2 nos daría 4 positivo y ese sería el valor de y. Y ya nos tendrían las dos coordenadas cardinales que cumplen la función x, y. Entonces ya estaría todo listo para poder ubicar en el plano cartesiano. Con nuestra tabla ya resuelta ubicaremos en el plano cartesiano. Ya nuestra tabla está hecha y cumple con la función x, y, entonces agarraremos la primera coordenada que cumple con la función x menos 2, y, 4. Entonces iremos al eje de las x, ubicaremos el menos 2 y en el eje de las y ubicaremos el 4. Y donde estos dos puntos intercepten colocaremos un punto que nos indicará que ese es nuestra ubicación en el lugar del plano, como se muestra a continuación. Después ubicaremos el último punto para así formar una segmenta y verificar que se cumpla la función. Ubicaremos el eje x2, y menos 8. Buscamos en el plano y donde se intercepten colocaremos el punto. Al unir estos dos puntos se formará un segmento recta y este segmento recta cumple con la función del origen, ya que en nuestro origen x0, y menos 2 se
se juntan ahí mismo, entonces se cumple la función y entonces esta recta es correcta. La distancia entre dos puntos en el plano. Este es un ejercicio básico que conoceremos a continuación. Ya hemos ubicado en el paso anterior nuestros dos puntos que cumplen la función de un segmento. Entonces, para conocer la distancia entre estos dos puntos se usará la siguiente fórmula, que es la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Cómo conoceremos cuál es x2 y cuál es x1? Nuestra coordenada A cumplirá la función de x1, y1 y nuestra coordenada B será la que cumpla la función de x2, y2. Ahora sustituiremos cada operación. En el caso de x2 vale 2, entonces lo colocamos igual. Y x1 vale menos 2, ahí se cumple la función de los signos, entonces se cumple la función de negativo por negativo da positivo, por eso colocaremos más 2. Más y2 equivale a menos 8, se coloca con todo y su signo negativo. Y y1 vale 4, entonces no se cambia el signo y se pone el menos 4. Después simplificamos, quedaría 2 más 2, 4 al cuadrado, y menos 8 menos 4 quedaría como menos 12 al cuadrado. Cumplimos la función de las radicales y nos quedaría como 16 más 144. ¿Por qué? Porque cada número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. Entonces quedaría como que la distancia entre los dos puntos es la raíz cuadrada de 160. Y al hacer esta raíz nos da que su distancia equivale a 12.65 unidades. Se pone unidades ya que dependiendo del ejercicio pueden ser metros, centímetros o kilómetros. Y así de sencillo conoceremos la distancia entre dos puntos en el plano. Buenas tardes, profesor Ortega y compañeros. Yo voy a hablar sobre las ecuaciones de rectas y a explicar de qué consiste y cómo resolverlas. El paralelismo. Se dice que son dos rectas que son paralelas cuando, por más que se extiendan, nunca se encuentran. Ahorita muestro unos ejemplos de ellas en estos momentos. Como muestra aquí el ejemplo, son rectas paralelas las cuales nunca se van a chocar y M1 siempre será igual a M2. La perpendicular. Se dice que son dos rectas perpendiculares, valga la redundancia, cuando se tocan en un punto formando ángulos de 90 grados. Y ahorita les muestro el ejemplo. Y bueno, como muestra aquí el ejemplo, en la recta perpendicular tiene que topar en dos lados para que la fórmula sea M1 y M2 sean iguales a menos 1. Ahora voy con la ecuación de la recta. Toda recta es generada por una ecuación de primer grado, lineal, obvio, la cual ahorita doy ejemplo de su fórmula. Para que sea obtenida debe conocerse cuántos puntos es su pendiente. Bueno, y aquí tengo el ejemplo del tipo de recta, de cómo es, la cual su ecuación sería ax más by más c sería igual a 0. Y también, creo que aquí lo llegué a escribir, sería y sería igual a y1 igual a m, abriendo paréntesis, x menos x1 y se cierra paréntesis, para completar una ecuación de recta. Hablaré ahora acerca del paralelismo de perpendicularidad. Sí. Ejemplo, se determina si las rectas dadas son paralelas o perpendiculares. Esta es una fórmula, la cual hice yo a partir de los ejemplos que dio el profesor. Esta, la cual tiene condiciones y reglas. Estas condiciones son: las dos rectas son paralelas, dale, y si sus perpendiculares son iguales, son otro tipo de fórmula, la cual sería, ahorita se los muestro.
miren, aquí está. Sería acerca de la recta 1 y de la recta 2. Otra condición sería las dos rectas perpendiculares, si son pendientes, son inversas, la cual igual tiene otra fórmula, la cual igual se las transcribiré. Aquí les hice un proceso como ejemplo, es a partir de acá. Aquí hice acerca de la recta 1 y de la recta 2. Y son paralelos o perpendiculares, sería la pregunta. Sería perpendicular, ya que ese es el tipo de fórmula al que se le daría al perpendicular. Y son de gráficas del mismo plano. Aquí tengo una copia para que sea más entendible de mi cuaderno, de esta parte. Y ya. Otro ejemplo sería el ángulo entre dos rectas. Es aquel que se mide la abertura formada entre dos rectas. Mejor dicho, un ángulo que se mueve o abre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Una fórmula como esta, aquí tengo un ejemplo parecido. No sé si se llega a ver. Esta sería la fórmula para completar un ángulo entre dos rectas de forma regular. Por último, hablaré acerca de la distancia de un punto a una recta. Esta longitud es la que hay entre un punto de un plano y una recta en representación por su ecuación, la cual su ecuación sería AX más BY más C igual a 0. Y para un ejemplo rápido para dárselos de este tema, sería una ejemplificación sobre el punto y la recta y cómo sería su fórmula. Su fórmula sería AX más BY más C, abrimos raíz cuadrada y sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y bueno, esta de parte mía sería todo. Muchas gracias.